Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Esos temas que nos interesan, que nos afectan y que debemos conocer, como lo que está pasando con la situación de miles de internos, miles de reclusos en las cárceles de la ciudad de Bogotá, que afrontan unas condiciones muy adversas, muy difíciles, principalmente por el hacinamiento, por problemas de convivencia y puntualmente lo que ocurre en el interior de las unidades de reacción inmediata y de las estaciones de policía de Bogotá. Un tema que vamos a analizar en profundidad, a conocer con nuestros panelistas, nuestros invitados esta noche, a quienes saludamos de manera inmediata, comenzando por el doctor Vicente Hostos, el director regional central del IMPEC, abogado especializado en gestión de entidades territoriales y en Derecho de Policía de la Universidad Externado de Colombia. Fue alcalde de Pacho, exconcejal y exdiputado de la Asamblea de Cundinamarca. Se desempeña, como decimos, al frente de la Dirección Regional Central del IMPEC, que abarca 8 departamentos. Doctor Hostos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Contraste. Erika, buenas noches, y televidentes, buenas noches. Seguimos con el concejal por la Alianza Verde, Osma Martínez, ingeniero electrónico, abogado, magíster en economía, cursa además un doctorado en la Universidad Externado, a su vez complementa sus profesiones con diplomados de administración pública, gerencia social y gestión comunitaria, bastante comprometido en estos temas. Concejal, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, saludar a todos los bogotanos y colombianos que nos escuchan a esta hora y pues bueno, si hay que hablar de seguridad, que es lo que más apremia hoy en la capital. Sin lugar a dudas. Y cerramos este grupo de panelistas en Contraste esta noche con la concejal Sandra Jaramillo, concejal por el Partido de la U, abogada especializada en contratación pública y en Derecho Público Económico a nivel profesional. Se ha desempeñado como docente universitaria, también como asesora y consultora de varias entidades, tanto públicas como privadas, y su labor se ha enfocado desde el Cabildo Distrital en temas siempre vinculados a la equidad y el bienestar ciudadano. Concejal, ¿cómo se encuentra? Bien, Erika, buenas noches. Es un Muchas gusto gracias por la invitación. Volverla a tener aquí y por supuesto a todos ustedes, también a nuestros televidentes. En Colombia el hacinamiento en las cárceles, según la Defensoría del Pueblo, supera el 50%. Estamos hablando de que hay más de 117.000 internos, cuando los cupos carcelarios son de alrededor de 76.000. Hay que decir que el 36% de las personas que están hoy en las cárceles del país son sindicados. Una situación que es verdaderamente inquietante, especialmente en la ciudad de Bogotá, que también afronta una situación especialmente compleja en lo que tiene que ver con las URI y las estaciones de policía, que no dan más. La crisis de hacinamiento en sitios de reclusión en Bogotá fue el tema del debate de control político liderado por la concejal Soledad Tamayo el pasado 27 de octubre. Lo que queremos hoy llamar la atención precisamente del gobierno distrital es en qué se ha avanzado, porque la capacidad que tenemos en las unidades de reacción y en las estaciones de policía llega hasta 315 y hemos tenido allí cerca de más de 1.500 personas que por infracciones, por delitos que se cometen, hacen tránsito por aquellos lugares donde no solamente no se cumplen los términos que ha establecido la norma de que solo pueden permanecer 36 horas, sino que pueden permanecer hasta meses allí detenidos sin que la justicia pueda determinar efectivamente las condiciones o la situación jurídica de estas personas. Según la cabildante, Bogotá no cuenta con los cupos carcelarios que demanda el sistema de justicia penal y por eso la posibilidad de utilizar las URI y las estaciones de policía como centros de detención preventiva o para la ejecución penal, problema que pasó de ser un tema coyuntural a una preocupación estructural. Asimismo, la cabildante denunció el grave riesgo en las URI de Bogotá por cuenta de los altos niveles de hacinamiento, la crisis humanitaria y la vulneración de derechos al interior del sistema carcelario. Muy bien. Esa es una primera aproximación que hizo en días pasados el Consejo de la Ciudad, pero queremos ir más allá, conocer qué es lo que pasa en el interior de las cárceles, de las URI, de las estaciones de policía. Comencemos con lo que ocurre en esos centros de reclusión. Doctor Vicente Hostos, director regional de la Central IMPEC. ¿Cuál es hoy la situación en las cárceles de la ciudad de Bogotá? Que sabemos, y esto no es una situación nueva, afrontan un problema de hacinamiento desde hace ya muchos años. Nosotros en la ciudad de Bogotá tenemos 3 establecimientos carcelarios que son del IMPEC y un establecimiento que es del distrito. Entre esos 4 establecimientos nos acercamos a los 15.000 internos. El caso del establecimiento carcelario La Modelo Bogotá tiene cerca de 4.000 internos sindicados que generan
necesidades en todo momento y que pues por ello vemos que en el distrito tenemos 6.400 internos sindicados solamente atendiendo, y que en eso tiene una responsabilidad los entes territoriales. La ley 65 y la ley 1709 del año 2014 le dio responsabilidades a los entes territoriales. Con el distrito hemos venido haciendo un trabajo pidiéndoles colaboración, porque cuando no tiene el ente territorial la capacidad suficiente para albergar y para mantener los detenidos preventivamente, puede hacer convenios con el IMPEC. En eso hemos venido trabajando. Estamos haciendo unas mesas de trabajo donde está la Procuraduría, la Defensoría y los entes del distrito, como la Secretaría General, la Secretaría de Gobierno, donde les hemos entregado toda la información necesaria para buscar qué convenios podemos hacer con el distrito para que entre a apoyar en mejores condiciones a la población que está detenida preventivamente. En otras palabras, doctor Hostos, esos 4.000 sindicados no deberían estar en la cárcel modelo, que entre otras cosas hay que decir, según cifras de la Secretaría de Gobierno, afronta un hacinamiento superior al 70%. Sí, en la cárcel modelo tenemos sobre el 70%. Hoy, pues, después de unas sentencias, nos han obligado a estarnos sobre 5.000 internos. Esa es la población, aunque tiene una capacidad solamente para 2.900, tenemos 4.980 y no podemos superar los 5.000 de acuerdo a la sentencia que tenemos, y pues ahí es donde buscamos nosotros el apoyo del ente territorial. Entonces vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Hoy en Contraste, este programa del Consejo de Bogotá, hablamos de la crisis carcelaria que afronta la ciudad. Hemos establecido que la población carcelaria, la población de reclusos, hombres y mujeres, supera los 14.000 y que solo en la cárcel modelo hay un hacinamiento del 70%, pero también hay hacinamiento en El Buen Pastor, que tiene más de 500 reclusas de sobrepoblación, lo que representa un 43% de hacinamiento, y en La Picota esa sobrepoblación supera el 32%. Concejal por la Alianza Verde, Josman Martínez, ¿qué se ha podido identificar en el interior del Consejo frente a lo que pasa en las cárceles, las condiciones de vida de estos hombres y mujeres que, si bien es cierto, han cometido delitos, están pagando unas condenas en algunos casos, en otros son sindicados, como nos comentaba el doctor Hostos, están afrontando unas condiciones de indignidad verdaderamente lamentables? Sí, pero no solo eso, o sea, el gobierno nacional el año pasado se comprometió en que iba a abrir 15.000 nuevos cupos en todo el territorio nacional, y para eso iba a invertir 850.000 millones de pesos, pero recursos que son para el país, pero a Bogotá lo dejan como una isla apartada del país y no le invierten al distrito. O sea, hace un llamado de atención de la última década al gobierno nacional, a los dos últimos gobiernos de Uribe y de Santos, que se requiere aquí la construcción de un nuevo centro carcelario en Bogotá, mejorar las condiciones de infraestructura de la modelo misma. Bogotá de forma directa invierte e interviene en la cárcel distrital, porque los que están allí en estos centros de reclusión de la modelo, La Picota, son reclusos de todo el país. Entonces Bogotá, por más de que es un ente territorial que de alguna manera podrían decir la gente que es el que más plata tiene, pero a la final no es tan cierto, porque no podemos nosotros en Bogotá hacernos responsables de cargar con todo el problema de delincuencia que se genera en el país. Uno entiende que allí hay un porcentaje muy alto que son de procesos dados en la capital de la República, pero asimismo el gobierno nacional tiene que hacer una inversión. Con seguridad nosotros en el ente territorial tenemos que hacer nuestro aporte. Consideraría que Enrique Peñalosa, hoy nuevo alcalde de Bogotá, alcalde electo, va a hacer una intervención positiva al respecto. Pero el llamado de atención es el gobierno nacional, ¿en qué nos va a ayudar? De esos 850.000 millones, ¿qué parte de ese recurso va a ser para ampliar nuevos cupos en el distrito? Porque yo pregunto, si hoy hiciéramos un convenio con el IMPEC de dar recursos distritales, ¿serían para qué? ¿Cómo los atenderíamos? Si nosotros nos hemos quejado infinitamente, como en las URIs el hacinamiento también es, claro, porque no han hecho nuevos espacios de URIs en Bogotá y han pretendido de manera caprichosa
abrir una URI en Usaquén, en el barrio Toberín, en una bodega, cuando eso no va, a largo plazo no va a tener realmente una ayuda real a los bogotanos, sino van a seguir siendo pañitos de agua tibia en el tema carcelario, y sí preocupan las condiciones de derechos humanos, de salubridad, de dignidad, porque son personas, ciudadanos colombianos, que hayan cometido el error que hayan cometido, tipificado en la ley penal colombiana, pero son seres humanos que se tienen que atender de mejor forma. En el tema de las URIs, que lo vamos a ver más adelante, tengo entendido que hay más de 630 detenidos cuando la capacidad solo alcanza para 285 personas. ¿Podríamos hablar, concejal Sandra Jaramillo, que hay una emergencia carcelaria en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta estos datos que nos entrega el doctor Hostos y lo que plantea el concejal Martínez? Por supuesto, por supuesto. Yo he venido sosteniendo que aquí en la ciudad nos preocupa mucho si hay establecimientos de comercio en sitios residenciales, pero nunca nos hemos detenido a pensar que estos establecimientos carcelarios no deben estar en la ciudad, en el área urbana, porque cuando fueron hechos hace mucho tiempo esos equipamientos estaban en las afueras de la ciudad, pero hoy vivimos al lado de las cárceles. Hoy, si usted va al barrio de Ana Turbay de la localidad de Rafael Uribe Uribe, usted se encuentra casos dramáticos de negocios conexos y complementarios a la cárcel. Y usted se reúne con las comunidades y encuentra que hay desde prostitución, venta de sustancias psicoactivas, venta de celulares, que es un poco también el tema de, no es solamente inyectémosle recursos a la cárcel para sostener a los internos, sino miremos qué pasa en la parte externa de las cárceles. Buen Pastor, La Modelo, que nos queda aquí muy cerca, y encontramos que efectivamente todos esos negocios conexos y complementarios generan inseguridad para la ciudad, y lo que hay que pensar hoy es dejar de hacernos esas fantasías nosotros mismos para decir, mire, es que hay que ponerles más plata aquí. No, aquí hay que tomar soluciones de fondo, creería yo, y sacar esos equipamientos de la ciudad que tanto daño le están haciendo hoy. Hay niñas en la localidad de Rafael Uribe Uribe que se prostituyen y van a atender presos a la cárcel La Picota, y me lo han contado las mamás en mis recorridos por las localidades. Entonces, eso preocupa muchísimo, y aquí nosotros hacemos, con el perdón del doctor Hostos y del IMPEC, mesas de trabajo, nos reunimos la Defensoría del Pueblo, miramos un poco el tema del hacinamiento, que claro que por supuesto es un tema que preocupa, pero ¿qué capacidad tiene de crecimiento hoy una cárcel como La Picota, como el Buen Pastor, como La Modelo? ¿Qué capacidad de crecimiento para ampliar cobertura tiene? Pues no, porque en Bogotá no hay suelo, y no hay suelo para construir, y las cárceles no se pueden ampliar hoy. Entonces vamos a tener el mismo problema, y por supuesto entonces hoy estamos diciendo, venga, es que las URI se están cometiendo, y las estaciones de policía, unas pequeñas infracciones, y es que me están teniendo la gente más de las 36 horas que se requieren. Entonces fíjense cómo este problema no es solamente del sistema penitenciario, es un tema de seguridad y justicia pegados. Entonces, y convivencia. ¿Qué hacemos? Entonces la comunidad se queja, es que atraparon al bandido y no se lo llevaron. Como bien lo señala el doctor Hostos, la cárcel distrital debería tener un mayor soporte en atender a los reclusos que están con medida preventiva, ¿cierto? Entonces la cárcel distrital hoy es más suave, digamos, la vida de la cárcel distrital al interior es más suave que La Picota o La Modelo, y lo digo porque yo antes que política soy abogada y he litigado, y he tenido la posibilidad de entrar a las cárceles de la ciudad, y he encontrado que la vida en una cárcel como la distrital es mucho más suave y moderada que en una cárcel como La Picota o como el Buen Pastor e incluso La Modelo. Pues así las cosas, doctor Hostos. ¿Cómo resolver esos el problemas tema de la cárcel distrital toca es más suave? Es más suave Jaramillo, porque en un momento determinado el distrito pues no asumió la responsabilidad que tenía que asumir, y hace año y medio atrás encontramos la cárcel distrital construida para 1.018 internos, que es su cupo, tenía solamente 450 internos. Entonces ahí fue donde vinimos nosotros, funcionarios del IMPEC, a decirle, señores entes territoriales, ustedes tienen que entrar a trabajar y a buscar solucionar la problemática, porque es que la ley es clara. Los detenidos preventivamente son responsabilidad de los entes territoriales. Entonces entramos en esa posición. Ya hoy tiene la cárcel distrital cerca de 800 internos, no han llegado a los 1.018 que tiene, porque pues tuvieron algún problema con lo de menores, que los llevaron allí, los tuvieron un tiempo y les desbarataron el área donde los tuvieron, están en arreglos, pero lo que el distrito tiene que pensar es cómo busca ampliar su capacidad para atender a los internos del distrito. Ahí tengo una pregunta técnica para ustedes. ¿Cómo un juez
¿Con qué criterio manda a alguien a X o Y cárcel? Miren, ¿Cuál es el criterio que usa un juez Que sea que sindicado, está imponiendo que sea una medida de condenado. aseguramiento hoy? ¿Con qué criterio lo envía al sitio de reclusión? ¿Cómo lo hace? hoy el juez en este momento y con la problemática que se presentó en las URIs y estaciones de policía está haciendo las boletas de encarcelamiento diciendo para un establecimiento del que el IMPEC asigne o la cárcel distrital. Lo está dejando tan amplio porque la situación que se presentó que no se lo recibían en ninguna parte, entonces lo están dejando amplio. Pero pues, ¿qué estamos haciendo? Nosotros hemos buscado que los perfiles altos en un momento determinado nos los ¿Perfiles entreguen. altos es qué? Delincuencia peligrosa, que nos los entregue al IMPEC y que lo demás, lo que son hurtos y esos delitos menores, que vayan a la cárcel distrital. Pero sucede que el distrito no ha asumido la responsabilidad completa de cómo trabajar. Nosotros le hemos planteado al distrito y a la secretaria general le hemos dicho, listo, busquen la posibilidad y estamos de acuerdo. Si el distrito dice, queremos buscar un terreno donde hagamos una cárcel metropolitana, donde el distrito le invierte plata, donde la nación le invierte plata, pero que sea con apoyo del distrito, pues bienvenido. Claro, pero concejal Martínez, ¿eso está en el presupuesto? ¿Podría considerarse en el presupuesto de la ciudad que ahora justamente se está entrando en discusión la construcción de una cárcel o eso es competencia de la nación como tal, disponer una serie de recursos? Hay un COMPES que fue aprobado este año y que destina más de $1 billón para la construcción de más de 11.000, 12.000 cupos este año, 15.000 cupos, 15.000 cupos unos en este de ellos cuatrenio. a través de APP, Sí. de alianzas público-privadas que por primera vez van a intervenir en la construcción de cárceles en el país. Bueno, le decía yo ahorita al doctor Hostos, lo importante es que el gobierno nacional vea a Bogotá como un territorio también de la nación, porque ayuda a todos los departamentos el gobierno nacional, pero a Bogotá siempre lo dejan aparte. Eso en primero, pero segundo, yo también quiero hacer un llamado aquí a los gobiernos, a todo el gobierno nacional, a todos los departamentos. Aquí no es de hacer más cárceles ni de poner más policías. Si uno quiere buscar seguridad, es probable que nunca la encuentre. Aquí lo que hay que ofrecer es oportunidades. Vale más un gramo de prevención en nuestra población juvenil que una libra entera, si quieren, de cura. Aquí nosotros hemos propuesto en ese programa de gobierno con el alcalde Enrique Peñalosa hacer unos megacentros, porque podemos hacer la megacárcel, es mejor hacer un megacentro de actividades culturales, recreodeportivas, artísticas, musicales para nuestros jóvenes. Porque mire, el general Guatibonza dijo que en lo transcurrido del año han cogido a 33.000 personas en flagrancia, en solo Bogotá. Sí. Y solo 6.000 están hoy detenidas de las 33.000. Entonces uno pregunta, ¿quiénes son estas personas? Pero, concejal, yo le pregunto algo. Recientemente el alcalde electo, Enrique Peñalosa, se reunió con unos alcaldes también electos, con gobernadores, para sacar adelante, con el apoyo del Congreso de la República, una reforma al Código Penal para que no ocurra eso de lo que se quejan muchas veces los ciudadanos, que cogen a un delincuente y a la semana está en la calle nuevamente delinquiendo, haciendo de las suyas. Eso ocurre con mucha frecuencia. No hay en ese momento donde guardarlos. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que cogen, o que es una cárcel, ¿no es una fábrica de delitos? Claro. En una cárcel hay de todo. Sí, hay de todo. Hay una fábrica de delitos, hay oficina, le damos oficina, ¿sí? Entonces, el tema es estructural del sistema penitenciario carcelario. De política. El tema es, ¿para qué se va a la cárcel? La función que se tiene de resocialización no se está cumpliendo en este país. No se está cumpliendo y entonces ahí empieza un problema muy grave que no tiene, estoy de acuerdo con el concejal Osman, aquí podemos construir la megacárcel y nunca vamos a resolver el problema. Aquí el punto es la política que se lleva de Estado. ¿A qué nos está llevando hoy? Claro. ¿A qué nos lleva la política de Estado hoy en función de eso que metamos nosotros, a todo el mundo a la cárcel o a los centros de reclusión? Allá y allá, desde allá se ordenan de toda clase de actividades, se ordenan crímenes, se hace contratación pública, se establecen incluso patrocinios a candidatos, o sea, allá hay de todo. Sí. En las cárceles hay de todo. Sin lugar a dudas. El delito.
La Corte Constitucional en una sentencia de este año dijo que las cárceles, por ejemplo, como la Modelo, eran mazmorras de la Inquisición con todo lo que allí ocurría, de violaciones de derechos humanos, y son verdaderas universidades del crimen. Pero ¿qué hacer frente a este tema? La resocialización no funciona y esa es una de las grandes deudas del IMPEC, doctor Hostos, que muchos sectores dicen eso no ocurre porque, por ejemplo, la atención integral que se le debe dar a los internos con médicos, con psicólogos, con terapeutas, eso no está operando, los contratos no se renuevan, no es una atención permanente y ahí se tercerizan los servicios, los mismos familiares, los mismos reclusos se quejan de una situación en ese sentido y por tanto el tema de la resocialización no está cumpliendo la labor que debería. Bueno, en el tema de la resocialización pues se está haciendo un trabajo importante. Nosotros tenemos abogados, tenemos psicólogos también dentro de los establecimientos y a los internos los estamos llevando a laborar y se les están contando las horas de qué está haciendo, de sus labores diarias que tiene que salir a la resocialización, lo cual se tiene en cuenta en un momento determinado para el juez de ejecución de penas. Eso pues lleva y se está aportando su granito de arena en el tema de la resocialización. El tema que vemos crítico hoy se puede decir que es el tema de salud, que ahí sí se está infringiendo porque Caprecón es el que está atendiendo a toda la población reclusa del país. Y en este momento, pues Caprecón, como lo conocen ustedes, han ordenado ya acabarse con Caprecón y pues eso está llevando a la situación más crítica. Pero en el tema de resocialización, dentro de los establecimientos nosotros tenemos los internos, estamos trabajando a diario con la población para que se resocialice. Obvio que hay gente interesada en resocializarse y tenemos demostraciones donde en las cárceles también se hacen diferentes eventos, donde se hace pintura. Acabamos de pasar el evento de cultura, pintura, poesía y pues de verdad que quedaron asombrados las personas que fueron los jurados en este evento. Entonces ahí podemos ver que sí se viene trabajando, pero que necesitamos ese apoyo de los entes territoriales, porque si nosotros no tenemos recursos, miren, en La Picota tenemos la posibilidad de ampliar unas áreas que están acabadas. Nosotros le entregamos al distrito diciéndoles, nosotros podemos recibirles 350 internos cuando teníamos 700 en las URIs, pero ustedes ayúdenos con 1.500 millones de pesos. No, si quieren, hacen el contrato del distrito, mira el tema de cómo ejecutar las obras allí dentro de la cárcel La Picota y vamos a tener 300 cupos más. Son cosas que, pues como yo les he dicho, cosas que se van dando de día a día, pero hay que resolverles, porque pues el 70% que tenemos en la cárcel Modelo y el 44% que tenemos en La Picota, pues estamos violándole los derechos humanos a esos internos porque tienen que dormir en una celda que son para 4, tienen que dormir 7, 8 internos. Pues esa es la situación de las cárceles de la ciudad de Bogotá. Se plantean por parte del IMPEC alternativas, pero aparentemente no se logran soluciones y de eso quiero hablar más adelante. Tengo que ir a una nueva pausa, pero queda el tema sobre el tapete. ¿Qué pasa con el distrito? ¿No toma las decisiones en torno a este asunto o es, reitero, solo responsabilidad de la nación? Enseguida volvemos. Seguimos en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá, y queremos invitarlos para que ustedes también participen con sus opiniones, con sus aportes en redes sociales. Estamos como @Consejo de Bogotá o @Contraste Bogotá. Concejal Osma Martínez, usted quería opinar acerca de este tema porque quedamos en un punto en el que no terminan de definirse las responsabilidades en torno a quién debe construir, por un lado, más cupos carcelarios y quién debe ofrecer más y mejores garantías para el tema de la resocialización en las cárceles, que como señaló en su momento el defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, termina siendo un aparato reproductor de la delincuencia en el país. Sí, la resolución con seguridad y responsabilidad, bueno, la construcción es responsabilidad nacional y territorial, sin lugar a dudas. Ambos, o sea, somos corresponsables. Pero en el tema de la resocialización, es un tema de política pública nacional. En solo Bogotá tenemos 14.000 reclusos. O sea, ¿cómo es posible que en esta ciudad tenemos 14.000 personas comiendo y durmiendo sin hacer nada durante el día? Y la resocialización es una mentira. O
sea, 14.000 personas prácticamente si tuviéramos empresas productivas, donde estas personas tuvieran que realmente trabajar, que tuvieran una jornada laboral cumpliendo también con su condición de reclusos. Porque es que, mire, en todo el país se generaron, después del nuevo código, 19.000 personas que salieron a prisión domiciliaria, libertad condicional y suspensión de la pena, porque han salido con ese beneficio. Un beneficio donde no tendrían por qué tener derecho a eso. Cuando la resocialización ha sido pañitos de agua tibia, uno que otro cursito, uno que otro trabajito, pero realmente, ¿cuánto le están devolviendo al país? Lo que le cuesta al país tener un recluso cada día. La posada, la comida, 13 todo. millones al año tenía Por un Dios, registro de cuando costo de un recluso en una cárcel una buena del país. política pública de resocialización sería que estos trabajaran la tierra colombiana, tuviéramos empresas manufactureras, donde realmente trabajaran a favor del país, que le generaran riqueza al país, un bienestar al país, y se resocializaran. Pero ustedes imagínense un recluso todo el día durmiendo y comiendo y aprendiendo mañas. En estas condiciones tan absolutamente adversas. Porque es que salen más delincuentes de lo que entran. Hay gente que cometió algún delito menor, alguna equivocación de vida, ha pasado, y llega allí y termina saliendo peor de cómo entraron. Y entonces, ¿dónde está la política pública nacional realmente? Y también los niveles de corrupción que se generan en el IPEC, sobre todo los guardianes. O sea, allá los patios están separados dependiendo de la condición socioeconómica. Si usted es pobre, no puede estar en un patio donde estén los grandes capos del país, porque los grandes capos sí tienen unos beneficios adicionales de telefonía celular. Entonces, comprar un paquete de papas, eso es una millonada. O sea, tienen que tener en su cuenta el colchón, lo tienen que pagar una millonada. Entonces, eso hay que revisarlo realmente. Yo sigo insistiendo que hay que pensar en sacar las cárceles de Bogotá hacia sectores donde efectivamente se puedan desarrollar esas actividades productivas. Hay que sacarlas de la parte urbana. Digamos, y ese es un tema. Pero entonces que ya sería, no estarían en Bogotá, sería un tema, no. Sería un tema que habría que resolverlo entre el gobierno nacional y los entes territoriales en esos acuerdos que hacemos de ciudad-región, por ejemplo. La RAPE. ¿Cierto? En el marco de esos acuerdos que nos permite hoy la Constitución política de generar zonas comunes para todos, creeríamos nosotros que aquí lo que hay es que pensar en una política estatal, una política penitenciaria estatal que cumpla la función para que se está prevista la pena desde el derecho romano, para resocializar. Para educar. ¿Sí? Para que la gente diga, venga, esto no se hace y tengo que cambiar. Esto no se puede hacer así, y para que ese individuo se vuelva productivo para la sociedad. Entonces, en las condiciones hoy de infraestructura que tienen las cárceles en la ciudad, sobre todo en Bogotá, pues no se va a poder hacer. Pero eso. seamos realistas, en este momento hay 14.000 internos en Bogotá, buena parte de ellos son sindicados que están mezclados con los condenados, con gente que lleva años y años en esas verdaderas escuelas del crimen, desafortunadamente. ¿Cómo superar la crisis que existe hoy? ¿Pueden ser trasladados esos reclusos que existen hoy en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, en la cárcel Modelo, en la Picota, con esos niveles de hacinamiento, a otros centros de reclusión del país que se estén construyendo en este momento, que vayan a ser entregados próximamente, doctor Hostos? Nosotros durante este año hemos venido sacando los internos que van siendo condenados en Bogotá, los vamos llevando para otros departamentos. ¿Para dónde? El caso del Meta, hemos llevado internos en enero, hicimos un vuelo charter de 100 y pico de internos aquí de Bogotá para llevárnoslos para el Caquetá. Entonces, ahí es donde yo digo que el ente territorial distrito no se ha puesto la camiseta verdaderamente para para mirar. ¿Pero el Caquetá es mejor que Bogotá? No, porque pues allá llevábamos a un establecimiento que es la Siliconia, donde tenemos 20 hectáreas y hay cupos. Y entonces tenemos los cupos. Es un tema de cupos. La posibilidad de atender a esos internos. Pero es que verdaderamente, y por eso me encanta, porque ya hoy en el Consejo entró a hablarse del tema carcelario, a raíz de la situación y a raíz de que la misma Procuraduría y los mismos entes de control han venido pidiéndole que los entes territoriales tienen que entrar a responder también. Y me encanta, honorables concejales que están aquí, porque es que hay que mirar la cosa así. Yo los invito a que miremos algo hacia
a mediano plazo, a corto plazo, que es el tema de las URIs y estaciones de policía. Nosotros estamos ayudándole a una responsabilidad que tiene el distrito y recogiendo a las URIs porque llegamos a tener 600 y llegamos a tener 1000 internos de las URIs y teníamos en el parque de Engativá, teníamos afuera, en la granja, teníamos internos ahí. Fuimos, con un amotinamiento que terminó con guardianes del INPEC heridos. Sí, aquí tengo una respuesta que... Nos lo llevamos, perdóname doctora, nos lo llevamos para los establecimientos carcelarios, pero lo sacamos de las URIs y de las estaciones de policía y cargamos el problema al establecimiento carcelario. Entonces ahí es donde queremos que el distrito entre a responder y entre a ayudarnos y que trabajemos mancomunadamente para resolver la situación que tenemos. 6.400 que tenemos en los 3 establecimientos que tiene el INPEC de sindicados. Esos 6.400 son internos que pueden ser de otro departamento, pero cometieron el delito en Bogotá y los jueces que les están haciendo su proceso son de Bogotá. Entonces, digamos, pero doctor Hostos, esos 6.400 sindicados deberían tener un centro de reclusión solo para ellos, solo para sindicados. Es que eso sería lo ideal. ¿A cargo del distrito? El distrito tendría que pensar en eso y ahí el distrito decirle, bueno, nación, yo me voy a encargar de responder, pero la nación, ¿qué me va a dar para nosotros tener una cárcel exactamente para los detenidos preventivamente y para los sindicados? Y esa sería una posibilidad inmensa. Si no pueden, porque la misma ley 65 y la 1709 dice, listo, si no puede el ente territorial, haga convenios. Pero es que nosotros tenemos convenios. Yo les quiero contar, Soacha, que es más pequeño, ya lleva cerca de 1.000 millones de pesos que nos ha dado. El distrito en los 2 años que llevamos buscando no nos ha dado un peso. Hemos entrado a resolver. Permítame le cuento una cosa a los televidentes y al INPEC. La Secretaría de Gobierno, en una respuesta que le entrega al Consejo de Bogotá, dice que en esas famosísimas mesas de trabajo que se vienen adelantando entre el Gobierno Nacional, el INPEC y el Gobierno Distrital, se concluyó que no se puede construir más URIs en Bogotá, a pesar de que el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad y Defensa dice que sí, porque la Fiscalía y Medicina Legal no tienen funcionarios para ponerlos a trabajar en esas unidades. Aquí tengo la respuesta en mis manos. Y es lo que dicen un poco los funcionarios del distrito. O sea, por eso yo les digo que se pongan de acuerdo. Sí, por ejemplo, que pongan de acuerdo, que usen las mesas de trabajo, no tanto para echar carreta, sino para sentarse. Que hay una cantidad de gente. Sí, ahí hay un tema que hay que diferenciar. El tema del INPEC, del tema carcelario, pero también el tema de la Fiscalía con las URIs, las unidades de reacción inmediata que se están presentando en Bogotá. Hay una que se debe abrir para el sector norte de la localidad de Suba, Usaquén, que beneficiaría también el sector de Chía, algo de Cota, todo el norte, tanto de Bogotá como la región de Cundinamarca que se avecina, y la quieren imponer en Toberín, Usaquén. Yo hice una protesta con la población para que no se abriera allí. Y nos atravesamos al fiscal y luego yo me senté en fiscalía. Y allí en fiscalía les indiqué, ¿por qué no hacen un tema visionario? Compraron una bodega que era de una empresa manufacturera y ahora la quieren adecuar para volverla una cárcel. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, lo que hay que hacer es hacer, como lo dice Sandra, coger y hacer una unidad de reacción inmediata. La fiscalía desde recursos nacionales que tienen que invertir desde la fiscalía, montar esa URI. Si requiere que el distrito acompañe en un convenio interadministrativo con recursos, se hará, pero hacer un complejo institucional de la URI grande a la salida de la ciudad. ¿Por qué la quieren poner? ¿Usted estaría de acuerdo, señor Hostos, que le montaran una URI al lado de su casa? Nadie estaría de acuerdo. O sea, montar hoy una cárcel, es que la quieren montar en un barrio residencial. ¿Cuánto se desvalorizó el barrio La Granja en Engativá cuando montaron allí la URI? Y cuando por el hacinamiento amarraban a los delincuentes, a los detenidos, a los juegos de los niños. Pero ¿dónde entonces a la salida de Bogotá, a estas personas? Sandra lo propuso, lo hemos propuesto todos. Que en este momento están siendo detenidas. Pero es que es un tema visionario. Ya pasaron 4 años de esta alcaldía. Desde el primer día propusimos que la hicieran afuera de Bogotá. Y el fiscal general, de manera caprichosa y terca, señor fiscal, se lo digo por estos medios, usted en 4 años, de manera terca, lo único que quiso hacer fue montarla en Toberín, y pasaron 4 años cuando pudo haberla hecho, ya en 4 años pudo haberla hecho fuera de Bogotá. Doctor. Fuera de Bogotá. O en territorios de Bogotá, pero a la salida. Mire, yo creo que
las URIs, que es una unidad de reacción inmediata, y como su término lo dice, es para 36 horas, claro. pues no necesitamos hacer ampliaciones, sino busquemos cómo Pero hay que el ser ente territorial visionarios. incluye unos recursos, busca unos recursos importantes para hacer una ampliación y para decir, tengamos y cumplamos la norma, 36 horas Pero que van a la estar URI ni detenidos siquiera hay que preventivamente y ponerla después los en llevamos a Bogotá. una cárcel. Pero operativamente, ponerla en seamos Bogotá. realistas, No. operativamente, No. vaya usted y mire cómo es el traslado de los reclusos y si efectivamente a las 36 horas van y lo reclaman. No se da a las 36 Mire, horas, mire, no se mire a da. ver Pero si porque tienen no hay- IPEC no hay que dónde reciben llevar. ustedes. Si el distrito No hay dónde entrara llevarlo. a El tema no es participar solamente de y a recursos. cumplir también con Dios, algo, pues podríamos llevarlo. participamos. El tema es Claro, Participamos. ayúdanos de a manejo participar. administrativo gerencial, Es de toma de planeación, es decisiones, de gerencia. planeación. Mire, yo siempre lo he llamado así, esto es pura mediocridad institucional. Esa Mediocridad articulación entre distintos escenarios. Estamos hablando de la Seguridad y nación, justicia. del distrito y por supuesto también del IMPEC. Es que no hay interlocución entre Sí, estos el tema sectores. es que hay un vacío en la comunicación entre el gobierno nacional y distrital. Pues bueno, el alcalde que teníamos no daba esa posibilidad. Por fortuna hoy ya tenemos un alcalde electo que nos va a permitir tener una comunicación cercana, que ya lo hizo con el presidente, que ya lo hizo con el gobernador de Cundinamarca, porque en ese círculo nos tuvo este alcalde que ya por fortuna se va, gracias a Dios se va. Sí, gracias a Dios se va. Pero no es Es solo que- culpa del es que el alcalde. gobierno- Y No, no, claro, no este tuvo es una un tema, conversación. pero perdón, Mire, doctor Martínez, déjeme decir aquí algo. son Esto islas no El es un gobierno problema de los distrital- últimos 4 años, no. viene desde hace Consejo muchos Superior de la años. Judicatura. Viene muchos Mucho años tiempo atrás, más atrás, sí. pero no se había hablado nunca y no había entrado Solamente que era el hasta ahorita. problema que los entes territoriales también tenían una responsabilidad y que la habían dejado al lado. Hoy en día, ya cuando está la directiva de la Procuraduría General de la Nación, cuando está la sentencia T388 del año 2013, donde dice hay que ir sacando internos y si vamos sacando 2 podemos entrar 1. Entonces ahí es donde tenemos, y en esa sentencia la Corte Constitucional dijo, señores distrito, ustedes también tienen, señores entes territoriales tienen que entrar a verlo. Pues a mí puedo decir que me encuentro satisfecho, porque es que después de 2 años y medio de buscar hablar con el distrito, logramos hasta este año que nos empezáramos las mesas y como les decía, nunca nos atendían. Cuando estaba el doctor Jaramillo de secretario de gobierno, alcanzamos a iniciar el proceso para un convenio con el IMPEC, pero después dijeron no, la plata se acabó y eso fue en el año 2013 y no hemos podido hacer convenio con el ente distrital de la capital de la República, mientras que con otras entidades territoriales hemos tenido. Cundinamarca tiene 14 establecimientos y nos dio 1.070 millones de pesos para los establecimientos y cada municipio ha puesto su granito de Toca arena en empezar favor por de el eso. principio, hay que meter eso en el plan de desarrollo. Claro, porque en eso el es plan de claro, desarrollo que se está tenemos hoy discutiendo. no existe. Exacto. Y que no se va a tenían discutir. recursos Lo haremos. nunca. Nosotros Habrá que entregamos hacer. para que en un momento determinado y les entregamos los oficios. Yo tengo todos los oficios que le he venido entregando a esta administración donde les decimos, miren, esto requerimos, Claro. este apoyo necesitamos. El último que se lo firmaron directamente por el director general, el general Ramírez, se lo firmó al alcalde. Sí. Como para tener los soportes y para demostrar el día de mañana, esto hemos hecho, esto hemos pedido. En pero ahí conclusión, necesitamos. en estos 4 años no se hizo absolutamente nada en el tema. Usted lo ha dejado verdaderamente claro, doctor Hostos. Y lo cierto es que el actual sistema penitenciario es indigno, cruel e inhumano. No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional en una sentencia que exige que se resuelva cuanto antes esta situación para estos miles de hombres y mujeres que viven en condiciones verdaderamente precarias en los centros de reclusión del país. ¿Cómo avanzar hacia una política penitenciaria y carcelaria verdaderamente eficaz? Porque como lo decía el doctor Martínez, no solamente es cuestión de construir más cárceles, de abrir más cupos carcelarios, hay que entrar a tomar decisiones de fondo. Las vamos a ver enseguida, tras esta pausa en Contraste.
Gracias por seguir con nosotros en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá en el que hoy estamos analizando la crisis carcelaria que se vive en Bogotá, pero que no es un problema solo de nuestra ciudad, es un problema nacional. El gobierno nacional está haciendo justamente una inversión de 1.17 billones de pesos, señores concejales, doctor Vicente Hostos, director regional central del IMPEC, para trabajar en una serie de temas que dice son prioritarios. Adecuación sanitaria tecnológica de las 137 cárceles en el país, está buscando crear más cupos, hablábamos de 19.000, 7.000 de ellos construidos a través de APP, acompañamiento de la población privada de libertad, racionalización del uso de las medidas privativas de la libertad, mejoramiento del programa de resocialización de la población privada de la libertad. Todo eso es literal, está en el documento, está en el papel y como dice en el papel, lo aguanta todo. Pero sin lugar a dudas, ¿qué hacer para hacerle frente a lo que se está viviendo hoy en las cárceles? Y un tema del cual no hemos hablado, la criminalidad en el interior de los mismos centros de reclusión, especialmente la extorsión, por ejemplo, que se calcula que el 53% de las extorsiones en el país se cometen desde las cárceles. Doctor Hostos. Sí, yo creo que ahí hay que trabajar en tres temas. Un tema a mediano plazo, que es pensar en cómo apoyamos y cómo llegamos a esos internos que tenemos hoy. ¿Cómo vamos a atender esos 6.400 detenidos preventivamente que están en las cárceles de Bogotá? Entonces ahí es donde necesitamos ya pensar en el presupuesto que se aprueba ahorita o que se terminó de aprobar para buscar recursos para el año 2016. Esa sería uno. Lo otro es pensar en un proyecto macro, como hablaba la concejal, mirar cómo se juntan con otras entidades territoriales y pensar en un complejo cerca de Bogotá donde se le dé resocialización a los internos, donde el distrito ponga también recursos, donde la nación ponga recursos y donde esos entes territoriales también pongan recursos o pongan como mínimo el predio. Entonces, ese sería un proyecto a largo plazo. Y el otro tema es la política criminal. Ya se han venido dando unos pasos en materia de política criminal desde el Ministerio de Justicia, ya se aprobó una ley, aunque sea que ya no vamos a tener internos, porque es que tenemos nosotros en las diferentes cárceles internos que llevan 5, 6, 7 y 8 años todavía sindicados y que su proceso todavía sigue adelante. Es escandaloso. La ley en este momento le dio la posibilidad de que solamente a partir del año 2016 van a tener un año para que los fiscales en un momento determinado presenten todo lo necesario para que el juez de conocimiento entre a fallar y 2 años cuando hay más de un interno dentro del proceso. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo porque en un momento determinado va a hacer que la fiscalía tome medidas necesarias y que los jueces también entren a hacer las diferentes diligencias judiciales que tienen que hacer con todas estas personas detenidas preventivamente para resolverles la situación, para definir si son culpables o si son inocentes. Y si son inocentes, salgan para su casa, porque el problema que también se tiene es que de todos aquellos internos que después de llevar un proceso de 4 o 5 años salen a demandar al Estado y son unas demandas millonarias que tienen en ese momento. En ese sentido, señores concejales, ¿cómo mejorar nuestra política criminal? ¿Cómo lograr una política criminal que sea coherente, que sea eficaz? Porque lo que tenemos es una política penitenciaria y carcelaria que intenta resolver el problema del hacinamiento, que construye más cupos, pero que en última se sigue quedando en esas cifras escandalosas de alrededor del 50% de hacinamiento, concejal Martínez. Yo me quedo en la solución de generar menos deserción escolar. 28.000 niños abandonaron el colegio el último año. Yo me quedo más bien en generar oportunidades laborales para la gente, en garantizar que nuestros jóvenes tengan actividades recreodeportivas, culturales y de actividad sana en sus tiempos de ocio. Yo me quedo en generar ese tipo de oportunidades donde los parques vuelvan a ser centros donde converge el deporte y no la criminalidad y el microtráfico como está generándose hoy en la capital. Yo me quedo más bien en ese tipo de políticas. Por eso al alcalde electo Enrique Peñalosa le hemos propuesto que creemos nuevamente y que se cree la Secretaría de la Seguridad. Con seguridad se va a dar en esta administración. Pero aparte de eso, integración social. Debe ser una labor importante. Hoy tenemos 1.800 niños habitantes de calle. ¿Cuál va a ser el futuro de esos niños habitantes de calle cuando sean más grandes o adultos? Si es que llegan a ser adultos. O sea, yo me quedo más bien en una intervención social y de oportunidades más que en invertir dinero, lo que les dije al inicio. Vale más un gramo de prevención que una libra entera en la cura.
Aquí hay que prevenir, intervenir en lo social, en la educación y dar oportunidades, y con seguridad vamos a conseguir seguridad y vamos a disminuir los índices de gente en las cárceles. Y segundo, es garantizar que la gente que está en la cárcel le produzca al país, porque me parece que estamos generando gente aún más delincuente y pobreza mental se está generando y mediocridad mental, porque sencillamente comen y duermen y ¿qué le producen al país? Claro. ¿Y qué resocialización se está dando? Ninguna. Y sobre todo hay que atender ese entorno social, los hermanos menores de esos jóvenes que ya están purgando condenas en nuestras cárceles, las familias que quedan totalmente desprotegidas cuando su madre, su padre y bueno, todo su entorno familiar desafortunadamente termina en prisión. Concejal Jaramillo. Yo creo que hemos dado un paso importante y es que la Corte hoy ya se involucró, ya le puso un ultimátum al gobierno y le dijo, oiga, pilas, mire lo que está pasando. O sea, a pesar de que esto es evidente, le digo que le pongo un ultimátum. Entonces hoy estamos en manos de ese Consejo Superior de Política Criminal para que se adopten medidas y estoy muy de acuerdo con que los programas del distrito lleguen a las familias de esos reclusos, lleguen a las casas y se pueda hacer gestión social allí. También, porque si no seguimos con el problema y se vuelve un caldo de cultivo. Yo tengo noticia de que en algunos lugares de la ciudad hay niños y jóvenes que se dedican a la venta de estupefacientes como único recurso para sostenerse y mantenerse. Y entonces son los niños los que introducen la droga en los colegios públicos distritales, son los niños los que le venden la droga al vecino y son los jóvenes los que a veces generan empresas criminales con un pequeño aporte, 100.000, 50.000 pesos. Entonces ahí hay que intervenir esos hogares también, creo yo. Sin lugar a dudas, pero también el llamado, doctor Vicente Hostos, al sector privado para que se involucre, porque no todo puede recaer en la nación, en el distrito, en los entes territoriales en general, sino que aquí tiene que haber un compromiso de todos para que puedan sumarse a esos esfuerzos de resocialización, sobre todo enfocados a lo que comentaba la concejala Jaramillo, a esos entornos familiares desestructurados de esas personas que están en prisión. Ahí tiene que entrar la empresa privada con la responsabilidad social, porque nos pueden aportar. Nosotros tenemos en los diferentes establecimientos talleres magníficos, pero muchas veces pues no se tienen los elementos necesarios. Entonces ahí es el llamado que tiene que hacerle uno a la empresa privada, pero ¿qué lo tiene que hacer? Conjuntamente con el ente territorial para que logremos hacer un consenso y logremos incluir también a la empresa privada para que nos apoye. Llegando, nosotros tenemos establecimientos donde se tiene la maquinaria, donde nos falta, donde podemos decirles, el SENA nos capacita los internos y donde estamos confeccionando jeans, donde estamos confeccionando elementos, prendas de vestir, y que en un momento determinado pues se paraliza por la falta del recurso. Claro. Entonces ahí es donde requerimos nosotros un verdadero apoyo también de la empresa privada, porque puede hacer convenios para que nosotros le ejecutemos mano de obra y entregar en un momento esa mano de obra ya construida para que ellos la ejecuten y la vendan. Y clave también, el concejal Osman Martínez, que es de la Comisión de Hacienda del Cabildo Distrital, se queda con esa inquietud, porque es importante que lo lleve al Consejo y diga, mire, aquí hay un tema de cárceles, no se hizo nada en los últimos 4 años, a pesar de los llamados del IMPEC, para que se aportaran recursos e intentar descongestionar las URI, las estaciones de policía, frente a todas esas personas detenidas preventivamente. Aquí hay que mover este tema para ver si se pueden lograr cosas y al cabo de 4 años no estemos haciendo el mismo programa, analizando la misma problemática y que nada haya cambiado. ¿Se compromete? Sí, y es un compromiso con la ciudad en el sentido que en la administración de Gustavo Petro prefirieron pagarle plata a los pandilleros que dice que para que se salieran. Si le pagan plata a los pandilleros, pues van a seguir siendo pandilleros. Aquí lo que hay que generar es una inversión social real. Y segundo, aquí lo que hay que garantizar es que esos recursos se inviertan bien, no se malgasten como pasó en esta administración. Por fortuna, ya en este mes los concejales vamos a estar apropiando los recursos, cerca de 17 billones de pesos, que es la propuesta inicial para el próximo año, y con seguridad vamos a tener que exigirnos económicamente más para dejarle unos muy buenos recursos a administrar a Enrique Peñalosa, que sé que lo va a hacer muy bien y que vamos a garantizar intervenir en lo social y poder hacer esos convenios que se quedaron atrasados con el IMPEC y con la Fiscalía para que mejoremos la situación carcelaria que hay hoy en Bogotá. No solo obras e infraestructura, también el tema social, que es una de las grandes deudas que quedan en esta administración en la ciudad de Bogotá.
Doctor Vicente Hostos, director regional de la Central del INPEC, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, es un gusto, concejal Martínez, concejal Aramillo, haberlos tenido en este contraste y, por supuesto, a todos nuestros televidentes. Tenemos una cita la próxima semana con otro tema de interés, de impacto para nuestra ciudad. Muy buenas noches y muchas gracias.